Voy a exponer sobre las auditorías. Primero, los antecedentes históricos de las auditorías. De acuerdo con los primeros antecedentes de las auditorías, esta nació a finales del siglo XV, pero se profesionalizó recién con la contabilidad financiera a finales del siglo pasado. En el descubrimiento de América también contribuyó con el crecimiento de estas actividades de la auditoría, porque la corona envió visitadores a revisar las cuentas y resultados de sus colonias. Dichos visitadores, ¿qué es lo que hacían? Se encargaban de supervisar los registros y el manejo de las cuentas fueran correctos y emitían una opinión sobre la actuación de los encargados, una opinión a la corona. Esto es prácticamente una auditoría, que los auditores vendrían a ser los visitadores. Bueno, a manera de concentrado de los antecedentes no contables de las auditorías, se puede señalar los siguientes. Había antes auditores canónigos, es un antecedente. Auditores de nunciatura, auditores de Rota Romana, auditores de la Marina y Guerra, auditores de Camareta, auditores de la Colonia de la Nueva España. Todo esto está en el libro, solamente que no, lo único que he puesto es un poco de la Nueva España en la anterior diapositiva, porque no quería hacerlo muy extenso. Porque en la continuación de las diapositivas lo que voy a hacer es explicar un poco sobre los tipos de auditorías, y son bastantes. He puesto 2 o 3 por cada una de las clasificaciones. Conceptos básicos sobre la auditoría. La auditoría es una revisión independiente de alguna o algunas actividades, funciones específicas, resultados u operaciones de una entidad administrativa, realizada por un profesional de la auditoría, con el propósito de hacer una correcta realización, y con base en ese análisis poder emitir una opinión autorizada sobre la razonabilidad de sus resultados y el cumplimiento de sus operaciones. Clasificación de los tipos de auditorías. Para iniciar el estudio que empezó el mexicano, el libro, el que hizo el libro, ¿qué es lo que propuso? Analizar los conceptos para hacer una clasificación de los tipos de auditoría, con el fin de identificar algunos criterios, características, especificaciones de las disciplinas profesionales. A continuación me voy a concentrar exclusivamente en los conceptos y definiciones de algunos tipos de auditorías de sistemas computacionales. La clasificación está integrada por los siguientes grupos. Primero, por su lugar de aplicación. Esto se refiere, por ejemplo, se realiza este tipo de trabajos también como se establece la relación laboral en las empresas donde se llevará a cabo la auditoría. Este tipo de auditoría tiene dos partes o dos tipos, valga la redundancia. Primero, la auditoría externa y la auditoría interna. La auditoría externa. La principal característica de este tipo de auditoría es que, por ejemplo, el auditor no está ligado a la empresa, no trabaja ahí, no tiene nada que ver con la empresa. Es un auditor que es contratado por la empresa. Esto permite que el auditor analice todas las aplicaciones, todos los métodos, las técnicas y herramientas que él tenga con su libre albedrío, que no tenga ninguna influencia de nadie de la empresa. Por lo tanto, va a emitir resultados absolutamente independientes, no tienen nada que ver con la empresa. Las ventajas, por ejemplo, es que no depende de la empresa, como ya lo dije. El trabajo de estos auditores es independiente. Es libre de cualquier injerencia, cualquier influencia que tenga alguna de las autoridades de la empresa auditada. Las desventajas.
Yo creo que la principal desventaja, según lo que he leído y lo que he puesto también en la diapositiva, es que se le hará más difícil recopilar información porque no tiene nada que ver con la empresa y va a tener que preocuparse mucho en buscar información sobre la empresa, y también va a tener que depender de los auditados, o sea, de la misma empresa. En algunos casos, otra desventaja es que son costosos. Pagar a un auditor externo es costoso y eso significa que es un gasto adicional para la empresa. La auditoría interna es, como dice el nombre, interna. Aquí el auditor, en vez de ser un auditor externo, va a ser un auditor interno. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un auditor que trabaja en la empresa, que está ligado a la empresa. Está un poco más involucrado con las actividades de la empresa, y también su evaluación va a ser más objetiva porque él ya conoce las áreas de la empresa. Va a tener un mejor juicio, aunque también puede ser influenciado por las partes altas de la empresa. Las ventajas, como ya lo dije, el auditor pertenece a la empresa, conoce a los integrantes de la empresa, conoce las actividades, las operaciones, las áreas. Por tanto, su revisión va a ser más profunda porque ya conoce las actividades de la empresa. Por lo tanto, su revisión va a ser más valiosa para la empresa. Otra ventaja sería que el informe que el auditor va a rendir es independiente del resultado, es solo de carácter interno, por lo tanto no sale de la empresa, únicamente le sirve a las autoridades de la institución. Esta auditoría consume solo recursos internos, por lo tanto no representa ningún gasto extra para la empresa, a diferencia de la auditoría externa, que sí tiene un gasto extra. Desventajas. La veracidad y el alcance y la confiabilidad puede ser limitados, debido a que puede haber cierta injerencia por parte de las autoridades de la institución, como ya dije antes, sobre la forma de evaluar y emitir el informe del auditor. Otra desventaja es que en ocasiones la opinión del auditor tal vez no sea absoluta, debido a que al laborar en la misma empresa donde se realiza la auditoría, se puede presentar presiones, compromisos, ciertos intereses al realizar la evaluación de parte de las personas de la misma empresa. También se pueden presentar vicios de trabajo del auditor con relativa frecuencia, ya sea en formas de utilizar las técnicas y herramientas para aplicar la auditoría, como en la forma de evaluar y emitir su informe sobre la misma. Clasificación de auditorías por su área de aplicación. La clasificación aquí propuesta se refiere al ámbito específico donde se llevan a cabo las actividades y operaciones que serán auditadas, ubicando a cada tipo de auditoría de acuerdo con el área de trabajo e influencia de la rama o especialidad que será evaluada. ¿Qué quiere decir? Que el auditor tiene que evaluar una rama en específico, no a toda la empresa, sino que a una rama. Por ejemplo, la auditoría informática. Es la revisión técnica especializada y exhaustiva que se le realiza a los sistemas computacionales, software e información utilizados en una empresa, sean individuales, compartidos, redes, así como las instalaciones, telecomunicaciones, mobiliario, equipos periféricos y además componentes. Esta revisión se realiza de igual manera a la gestión informática, al aprovechamiento de sus recursos y las medidas de seguridad y los bienes de consumo necesarios para el funcionamiento del centro de cómputo. O sea, esta auditoría básicamente se le hace a un centro de cómputo. Como dice arriba, en un centro de cómputo existe un software, existe información de la empresa, existen recursos